Te invito a compartir la palabra de Dios con familiares y amigos. Evangelio de hoy, sábado 10 de febrero del 2024. Primera lectura, primer libro de los Reyes, capítulo 12, versículos del 26 al 32, 13 y 33 al 34. En aquellos días, el Jeroboam pensó: tal como se presentan las cosas, el reino podría volver a la casa de David. Si este pueblo sube a ofrecer sacrificios a la casa de Dios en Jerusalén, terminarán por ponerse de parte de Roboam, rey de Judá, su señor. Entonces me matarán a mí y se volverán a Roboam, rey de Judá. Y después de haber reflexionado, el rey fabricó 2 terneros de oro y dijo al pueblo: «Basta ya de subir a Jerusalén. Aquí está tu Dios, Israel, el que te hizo subir del país de Egipto». Luego puso un ternero en Betel y el otro en Dan. Aquello fue una ocasión de pecado, y el pueblo iba delante de uno de ellos hasta Dan. Jeroboam erigió templetes en los lugares altos e instituyó sacerdotes de entre el común de la gente, que no eran hijos de Leví. Además, celebró una fiesta el día 15 del 8º mes, como la fiesta que se celebraba en Judá, y subió al altar. Esto lo hizo en Betel, donde ofreció sacrificios a los terneros que había fabricado. En Betel estableció a los sacerdotes de los lugares altos que había erigido. Después que sucedió esto, Jeroboam no se convirtió de su mala conducta. Volvió a instituir como sacerdotes de los lugares altos a personas tomadas del común de la gente. Todo el que lo deseaba era investido por él y se convertía en sacerdote de los lugares altos. Esto fue una ocasión de pecado para la casa de Jeroboam y provocó su destrucción y su exterminio de la faz de la tierra. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo de hoy, Salmo 105. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. No tendrás ningún dios extraño, no adorarás a ningún dios extranjero. Yo, el Señor, soy tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Pero mi pueblo no escuchó mi voz, Israel no me quiso obedecer. Por eso los entregué a su obstinación, para que se dejaran llevar por sus caprichos. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Ojalá mi pueblo me escuchara e Israel siguiera mis caminos. Yo sometería a sus adversarios en un instante y volvería mi mano contra sus opresores. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 8, versículos del 1 al 10. En esos días volvió a reunirse una gran multitud, y como no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: «Me da pena esta multitud, porque hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Si los mando en ayunas a sus casas, van a desfallecer en el camino, y algunos han venido de lejos». Los discípulos le preguntaron: «¿Cómo se podría conseguir pan en este lugar desierto para darles de comer?». Él les dijo: «¿Cuántos panes tienen ustedes?». Ellos respondieron: 7.
Entonces él ordenó a la multitud que se sentara en el suelo. Después tomó los 7 panes, dio gracias, los partió y los fue entregando a sus discípulos para que los distribuyeran. Ellos los repartieron entre la multitud. Tenían además unos cuantos pescados pequeños, y después de pronunciar la bendición sobre ellos, mandó que también los repartieran. Comieron hasta saciarse, y todavía se recogieron 7 canastas con lo que había sobrado. Eran unas 4,000 personas. Luego Jesús los despidió. Enseguida subió a la barca con sus discípulos y fue a la región de Dalmanuta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión. En el Evangelio de hoy, Jesús nos llama en tiempos de incertidumbre y desesperación para recordarnos que siente compasión por estas personas. En un momento en que la paz está en crisis, el miedo, la apatía, la banalidad y la evasión pueden abundar. No tienen nada que comer. ¿A quién llama el Señor? El texto dice a sus discípulos, es decir, a mí. Él me llama a mí para que no los despida en ayunas, para que les dé algo de comer. Jesús se compadece esta vez en tierra de paganos, porque ellos también tienen hambre. Sin embargo, nosotros, refugiados en nuestro pequeño mundo, decimos que no podemos hacer nada. ¿Cómo podremos darles pan a estos en el desierto? ¿De dónde sacaremos una palabra de esperanza sólida y segura, sabiendo que el Señor estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo? ¿Cómo podemos decir a los creyentes y a los incrédulos que la violencia y la muerte no son la solución? Hoy el Señor nos pregunta simplemente ¿cuántos panes tenemos? Él solo necesita los que tengamos. El texto dice 7, un símbolo para los paganos, mientras que 12 era un símbolo para el pueblo judío. El Señor quiere llegar a todos, por eso la iglesia se reconoce a sí misma por su universalidad. Él pide tu ayuda, dale tu oración. Esto es un pan. Dale tu Eucaristía vivida. Esto es otro pan. Dale tu compromiso con la reconciliación con aquellos que te han ofendido. Esto es otro pan. Dale tu reconciliación sacramental con la iglesia. Esto es otro pan. Dale tu pequeño sacrificio, tu ayuno, tu solidaridad. Esto es otro pan. Dale tu amor por su palabra, que te da consuelo y fuerza. Esto es otro pan. Finalmente, dale lo que Él te pida, aunque creas que es solo un pedacito de pan. Como nos dice San Gregorio de Niza, el que comparte su pan con los pobres se convierte en parte de aquel que, por nosotros, quiso ser pobre. El Señor era pobre. No temas a la pobreza. Jesús nos enseña a priorizar las necesidades de los menos favorecidos ante las nuestras. Aunque nuestras propias demandas sean legítimas, nunca serán tan urgentes como las de aquellos que no tienen lo suficiente para subsistir. Hablamos a menudo de los pobres, pero ¿somos verdaderamente conscientes de que esas personas, esa mujer o esos niños carecen de lo necesario para sobrevivir? Con frecuencia, preferimos mirar hacia otro lado y no prestar atención a nuestros hermanos necesitados. Pero esa actitud de indiferencia es una forma sutil de decir arreglaos solos. Y esto no es propio de Jesús, sino una manifestación del egoísmo. Aquellos pocos panes y peces compartidos y bendecidos por Dios fueron suficientes para todos. Presta atención, no se trató de magia,
Eucaristía fue un signo que insta a tener fe en Dios, nuestro Padre proveedor, quien no nos dejará sin nuestro pan de cada día si aprendemos a compartirlo como hermanos. Importancia de la fracción del pan en la tradición cristiana. El acto de partir el pan es una manifestación significativa del misterio de la Eucaristía, que representa la gratitud del Señor por la salvación de la humanidad. Al distribuir pan a sus discípulos, Cristo pasó a los apóstoles la responsabilidad de proveer sustento a su iglesia. Este milagro no pretende simplemente satisfacer el hambre temporal, sino que sirve como símbolo de la voluntad de Cristo de ofrecer su propia carne y sangre para la salvación de la humanidad. Este rito fue utilizado originalmente por Jesús durante los banquetes judíos como dueño de casa, y fue en este gesto que los discípulos lo reconocieron después de su resurrección. Los primeros cristianos utilizaban el término fracción del pan para referirse a sus asambleas eucarísticas. Déjanos saber tus comentarios. Dios te bendiga. Amén.